¿Cuál es la conexión entre el fútbol y el daño cerebral? La conexión entre el fútbol americano y el daño cerebral se produce principalmente porque los jugadores de fútbol pueden sufrir una o más conmociones cerebrales durante su permanencia, lo que puede causar lesiones duraderas y el deterioro del cerebro. Lo más preocupante es que los jugadores pueden desarrollar una condición llamada encefalopatía traumática crónica, CTE, por sus siglas en inglés, que no puede diagnosticarse hasta que alguien haya muerto. La CTE estuvo asociada principalmente con el boxeo, y la gran cantidad de golpes que los individuos tomaron en la cara y la cabeza causaron múltiples conmociones cerebrales. Desafortunadamente, el fútbol y el daño cerebral de este tipo se han vinculado cada vez más, ya que a más jugadores de fútbol se les ha diagnosticado CTE después de lo que suelen ser muertes prematuras. El fútbol americano es, sin duda, un deporte agresivo, e incluso cuando se usa un casco, existe un gran riesgo de lesiones graves en la cabeza. La evidencia reunida en la década de 2000 ha llevado a las ligas profesionales a tratar de reducir las conmociones cerebrales y cambiar el protocolo de tratamiento. Por ejemplo, los jugadores que se considera que tienen una conmoción cerebral ya no pueden simplemente reincorporarse a un juego porque se sienten mejor, lo cual era permisible en la década de 1990. Una mejor comprensión del fútbol y el daño cerebral sugiere que los síntomas de conmoción no siempre surgen inmediatamente después de una lesión, y se requiere una postura más cautelosa para asegurarse de que cierto daño no sea significativo. Todavía no se sabe cuántas lesiones puede soportar un jugador antes de que el daño cerebral se vuelva permanente. La causa específica de la CTE es una acumulación de proteínas en el cerebro que afectan su función. Esta agregación de proteínas parece aumentar mucho con lesiones más frecuentes en la cabeza. No se sabe si todas las personas con numerosas lesiones en la cabeza contraen esta condición, pero es cierto que los jugadores de fútbol entran en un grupo de alto riesgo por sufrir conmociones cerebrales con regularidad. Los síntomas del CTE ilustran la gravedad de ignorar la relación entre el fútbol y el daño cerebral. Esta condición puede comenzar con mal humor, problemas de manejo de la ira, problemas de control de impulsos y depresión severa. Algunas personas en etapas tempranas se suicidan. A medida que avanza, la CTE comienza a parecerse a la enfermedad de Alzheimer, con una reducción del movimiento físico y síntomas como el delirio y la demencia. La creciente conciencia de la conexión entre la escuela secundaria, la universidad y el fútbol profesional y el daño cerebral ha llevado a una serie de ideas sobre cómo se debe manejar el problema. Algunos han sugerido que tal vez las personas no deberían seguir jugando, si reciben una segunda conmoción cerebral. Esta idea no suele ser popular. Otra solución propuesta es desarrollar cascos que sean más protectores de las cabezas de los jugadores y más propensos a prevenir las conmociones cerebrales. Se ha señalado que la construcción del casco no es tan moderna y que un dispositivo rediseñado podría ser mejor. Estas ideas aún no eliminan los riesgos básicos de un deporte de contacto como el fútbol, y no está claro si tendrán éxito en la prevención de la CTE. La conexión más fuerte entre el fútbol y el daño cerebral se encuentra en los nombres de algunas de las víctimas de la CTE, como Tampa Bay Buccaneers, Tom McHale, Miami Dolphins, John Grimsley y Cincinnati Bengals, Chris Henry. Otros jugadores que han dado positivo en CTE en el análisis post-mortem incluyen a David Werson, Mike Webster y Luke Moore. No se sabe cuántos jugadores presentes o exjugadores viven con esta condición o están en riesgo de desarrollarla.